Tengo 35 años, pagué el funeral de mi padrastro para que mi madre no se arruinara, y ella me llamó públicamente avara en lugar de darme las gracias. ¿La razón? 750 euros que no gasté como ella quería. Hola. Mi nombre es Sofía. Sé que suena a culebrón dramático, pero esta es mi vida, y todo se desmoronó en menos de un mes. Tengo 35 años y durante la última década he estado constantemente haciendo equilibrios, tratando de compaginar mi vida como dueña de mi casa, freelance y sobre todo, como una persona que no quiere ver a su madre, Elena, caer en otro pozo financiero. Mi madre y Donato, mi padrastro, estuvieron juntos durante 20 años. Donato tenía una pequeña ferretería que, como pronto descubrí, se mantenía a flote con esperanza y tarjetas de crédito. Falleció de repente. Simplemente se desplomó en casa una tarde de septiembre mientras mi madre veía la televisión. Un infarto fulminante. Llegué una hora después a la calle Paseo de las Palmeras en Sevilla, y lo primero que vi fue a mi madre sentada en el suelo junto a su cuerpo, mirando al vacío. A nuestro alrededor, un desorden absoluto como si la vida de Donato se hubiera desintegrado, esparciendo piezas que ahora yo tenía que encajar. No sentía un cariño muy intenso por Donato. Era un buen hombre, no era mi padre, pero cuidó de mi madre lo mejor que pudo. Sin embargo, nunca fue previsor. Cuando empecé a revisar los papeles, vi exactamente lo que temía: 0 ahorros, un par de pólizas de seguro que no cubrían ni la mitad de lo necesario, y una pila de facturas sin pagar. Mi madre, por supuesto, no estaba en condiciones de lidiar con nada de esto. Estaba en shock, sumida en un profundo dolor que le impedía incluso contestar al teléfono. Tuve que encargarme de todo. Puse mi trabajo en pausa, cancelé mis proyectos, porque sabía que si no lo hacía, el funeral se arrastraría durante casi 2 semanas o le impondría a mi madre una carga financiera insoportable de la que nunca se recuperaría. Y conocía su historial crediticio a la perfección, no podía financiar ni un microondas. Rápidamente evalué la situación. Para darle a Donato un entierro digno, se necesitarían unos 11.500 euros, 11.500 euros. No es solo dinero, es una suma colosal cuando ya tienes 2 hipotecas por tu propia casa y coche. Pero no podía permitir que mi madre se preocupara también por esto. Le pedí prestado a mi hermano, Javier, liquidé el resto de mi cuenta de inversión y tuve que recurrir a la tarjeta de crédito que había estado guardando para emergencias, esperando no usarla nunca. Planifiqué un funeral modesto pero respetuoso. Elegí la cremación con un servicio religioso posterior en la iglesia de San Miguel. Alquilé un pequeño y acogedor salón para el ágape, pedí un catering sencillo pero suficiente para todos, y compré el ramo de flores más hermoso que pude encontrar. Todo fue apropiado, en respeto a la memoria de Donato. Durante la siguiente semana, corrí entre la funeraria, los bancos, la iglesia y la casa de mi madre, durmiendo 3 horas por noche, tratando de mantener la compostura frente a todos los que llamaban para dar el pésame. Hice todo para que mi madre simplemente pudiera llorar sin pensar en la logística o el dinero. Y entonces, después del servicio, justo cuando todos empezaban a irse, mi madre me apartó. Esperaba un abrazo, lágrimas de gratitud, un simple gracias. Pero me miró con una frialdad que nunca le había visto. Se acercó para que nadie pudiera escuchar y me dijo que la había avergonzado delante de los amigos de Donato. Dijo que lo había hecho todo demasiado modestamente, que el salón era pequeño, que no había suficiente comida y que incluso el ramo no era el más caro. Me quedé allí, y lo único en lo que podía pensar eran los 11.500 euros que había sacado literalmente de la nada, y mi límite de crédito, que acababa de agotar por completo. Luego añadió: Donato merecía una despedida adecuada, Sofía, son solo 750 euros lo que escatimaste en un ataúd apropiado, y en su lugar elegiste llevarlo a un crematorio. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía. No eran 750 euros, era el resto de mi dinero, y era mi elección evitar que ella se arruinara, y sin embargo, todo lo que ella vio en ello fue mi avaricia. Ese fue solo el primer día del infierno. Mi madre Elena comenzó a utilizar la muerte de Donato para castigarme, convirtiendo cada llamada de pésame en una humillación pública sobre el funeral de mala calidad que yo había pagado con dinero prestado. La semana posterior al funeral de Donato debería haber sido un periodo de calma, un espacio para que mi madre asimilara su dolor y para que yo, Sofía, pudiera finalmente volver a la montaña de trabajo freelance que amenazaba con sepultar mi carrera.
En su lugar, se convirtió en un continuo asedio de baja intensidad dirigido directamente a mis decisiones. El proceso de duelo de mi madre no era silencioso, era ruidoso y apuntaba directamente a mis elecciones. No gritaba, lo cual habría sido más fácil de manejar. Utilizaba un tipo específico de decepción tranquila y venenosa que resultaba mucho más eficaz. Cada pariente, cada amiga que llamaba para ver cómo estaba, se convertía en la audiencia de sus quejas veladas. La oía al teléfono en el salón, con la voz cargada de tristeza impostada, diciendo cosas como, «Oh, gracias, Carmen». Sí, estuvo bien. Fue algo muy sencillo, ya sabes. Sofía tuvo que encargarse de las finanzas, y ella siempre ha sido tan práctica. El subtexto era una sirena que gritaba, «Soy pobre y mi hija es una tacaña». Todavía tuve que quedarme en su casa de Sevilla unos días para ordenar los últimos papeleos de Donato y ayudarla con la transición. Sentía que caminaba sobre cristales. Mi hermano Javier, que vive en Lisboa, me llamaba todas las noches. Él fue quien me prestó una parte importante del dinero y conocía mi apuro económico. Intentaba mediar, instándome a ignorar su teatralidad, pero él no estaba aquí. No veía sus ojos revolotear hacia los míos cada vez que mencionaba la palabra presupuesto. Los 750 euros que mencionó, la diferencia entre el paquete básico de cremación que elegí y el velatorio con ataúd abierto que ella creía que podíamos permitirnos, se convirtieron en su punto central. No se trataba del dinero en sí, se trataba del principio del espectáculo. Donato era un hombre que valoraba la apariencia, y ella estaba convencida de que al elegir una despedida sencilla y digna, yo había de alguna manera disminuido su legado y, lo que era más importante, su estatus entre su círculo social. La casa ya resultaba sofocante con el duelo y el papeleo, y sus ataques pasivo-agresivos la estaban volviendo tóxica. Una tarde de octubre yo estaba esforzándome por descifrar las notas manuscritas de Donato sobre las cuentas de su ferretería, tratando de averiguar si había algún activo pendiente que pudiéramos reclamar. Mi madre entró en el comedor sosteniendo una foto enmarcada de Donato de hace 10 años, cuando estaba en mejor forma. No miró la foto. Me miró a mí. Donato siempre soñó con tener un ataúd de caoba, suspiró colocando la foto justo encima de la pila de extractos bancarios que estaba organizando. Me dijo una vez que cualquier cosa menos eso era un insulto para un hombre que trabajó tan duro como él. Mamá, dije tratando de mantener la voz firme, Donato no dejó testamento y dejó 0 ahorros. De hecho, dejó una cantidad significativa de deuda en tarjetas de crédito. Acabo de pagar 11.500 euros que pedí prestados para cubrir los gastos esenciales. No había dinero para caoba, ni para nada remotamente extravagante. Pedí un préstamo solo para mantenerte a flote. Agitó la mano con desdén, un gesto exasperante que recordaba de mi infancia. Tonterías, Sofía. Donato siempre tenía las cosas bajo control. Simplemente entraste en pánico y tomaste la decisión más rápida y barata. Siempre saltas a la peor conclusión. Si hubieras esperado una semana más, estoy segura de que podríamos haber encontrado la manera de conseguir el funeral apropiado que merecía. Sus amigos habrían ayudado. Esa última frase me golpeó con fuerza. Sus amigos habrían ayudado. Estaba insinuando que yo robé la oportunidad de una gran despedida que otros habrían financiado, simplemente porque actué rápido para protegerla de la ruina financiera. No me veía como su hija haciendo un sacrificio, me veía como una contable en pánico que escatimaba gastos. La verdadera tensión no era solo el dinero, sino la deuda que ahora yo cargaba. Los 2 préstamos existentes para mi casa y mi coche eran manejables, pero esa nueva deuda en la tarjeta de crédito era brutal. La tasa de interés era alta y necesitaba pagarla rápido. No les había dicho a ella ni a Javier los detalles exactos de la deuda con intereses altos, solo el coste total del funeral. Mantuve ese detalle específico y aterrador, la verdadera magnitud del riesgo que había asumido para mí misma. Me sentía intensamente sola en esto. A la mañana siguiente el verdadero conflicto comenzó a gestarse. Por fin estaba empacando mis cosas para irme. Encontré una pequeña caja metálica cerrada con llave escondida en el cajón del escritorio de Donato que no había visto antes. Cuando la levanté traqueteó ligeramente. Se la mostré a Elena. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo, una reacción demasiado rápida para ser solo duelo.
Esa cosa vieja, dijo tratando de sonar despreocupada. No es nada. Solo algunas viejas chucherías del trabajo. Tírala, Sofía. No quiero ningún recuerdo ahora mismo. Pero la forma en que me la arrebató de la mano, guardándola inmediatamente bajo una pila de mantas en el armario de la ropa blanca, me dijo todo lo que necesitaba saber. No era nada. Donato no me había dejado 11.500 euros de deuda, solo para que yo tirara a la basura lo único que podría explicar por qué lo hizo. La caja era pequeña, quizás lo suficientemente grande para un fajo de billetes, un documento crucial o algo mucho peor. Me fui ese día, pero la imagen de esa caja cerrada con llave era todo en lo que podía pensar. ¿Qué había dentro? ¿Y por qué mi madre estaba mintiendo al respecto? El reloj corría con mis deudas, y yo necesitaba saber si acababa de pagar un precio financiero enorme por algo que aún no había terminado. La situación explotó cuando encontró mi extracto de tarjeta de crédito. No le dio lástima a mi deuda, solo calculó cuánto más podría haber gastado si yo no hubiera estado tan restringida financieramente. Después de que me fui de casa de mi madre Elena, pensé que la tensión se disiparía, pero en realidad se intensificó. La distancia simplemente le dio a mi madre más espacio para intensificar su performance de viuda agraviada. Ya no se quejaba sutilmente con sus amigas, ahora empezó a llamar directamente a mi hermano, Javier, llorando por mi falta de generosidad filial. Javier me llamó visiblemente estresado. Me ha dicho que elegiste las flores más baratas, Sofía. Dice que deberías haber esperado el pago del seguro de vida, en lugar de apresurarte a incinerarlo. Tuve que recordarle otra vez que el seguro de vida era de apenas 5.000 euros, 5.000 €, la mayor parte de lo cual fue inmediatamente absorbido por las deudas comerciales preexistentes de Donato con altos intereses. Y que si hubiera esperado, la funeraria habría cobrado gastos de almacenamiento que habrían duplicado el coste. Estoy ahogada en deudas ahora mismo, Javi. Agoté una tarjeta con un interés altísimo para poder hacer esto, le dije, dejando por fin que parte de mi verdadera desesperación saliera a la luz. La manipulación emocional era insoportable, pero la verdadera amenaza seguía siendo la pequeña caja metálica que mi madre me había arrebatado y escondido. Sabía que estaba ocultando algo importante y mi crisis financiera inmediata me obsesionaba con lo que podría haber dentro. Si Donato tenía algún activo oculto, alguna pequeña póliza de seguro que se me hubiera escapado, la necesitaba desesperadamente para cubrir los brutales pagos de mi nueva deuda. Me enfrentaba a 2 meses de apenas comer para cubrir el pago mínimo, solo para evitar caer en una bancarrota real. El hecho de que mi sacrificio fuera recibido con desdén era como sal en una herida abierta. La ruptura final y definitiva ocurrió 2 semanas después del funeral, el día en que llegó el extracto de mi tarjeta de crédito a mi propio apartamento. Había olvidado por completo que con las prisas, había usado la dirección de mi madre como dirección de facturación temporal para las nuevas compras relacionadas con el funeral, simplemente porque me estaba quedando allí en ese momento y quería interceptar cualquier correo importante. Elena, siempre entrometida y diciendo que solo estaba organizando, lo abrió. No me llamó. Condujo hasta mi casa sin avisar. Irrumpió en mi apartamento, no llorando ni triste, sino irradiando una furia fría y concentrada. Golpeó el sobre abierto contra la encimera de mi cocina. El saldo total me miraba fijamente, 11.500 euros, 11.500 euros, cargados con una tasa de interés del 28,99% TAE. Había visto la tasa de interés y el total, y su reacción no fue de empatía. Fue puro y egoísta resentimiento. Así que sí que tienes dinero, Sofía, siseó con la voz baja y temblorosa, mucho más aterradora que un grito. Simplemente elegiste mantener tu historial crediticio intacto en lugar de darle a tu padrastro una despedida adecuada. Me quedé atónita. ¿De qué estás hablando, mamá? Esa es la deuda que asumí por ti. Ese es el coste total del funeral. Lo puse en la única tarjeta de alto límite que tenía porque necesitaba pagar a la funeraria de inmediato para poder enterrarlo. Y la tasa de interés es astronómica. Miró el número total y luego me miró a mí. Si tenías 11.500 euros de crédito disponible, podrías haber gastado fácilmente 2 o 3.000 euros más. Podrías haber conseguido el ataúd de verdad. Podrías haber pagado por un salón mejor. Pero no lo hiciste.
Viste la alta tasa de interés y te asustaste de tener que pagarla, así que elegiste deliberadamente la opción más barata posible. Priorizaste al banco sobre la dignidad de Donato. Me dijiste que estabas en la ruina. Tienes acceso a 11.500 euros. No es acceso a dinero, mamá, es deuda. Ya tengo 2 préstamos existentes para mi casa y mi coche. Esta tercera deuda me está aplastando. Hice los cálculos, gasté lo que pude sin llevarnos a ambas a la ruina. Pagué el funeral para que no tuvieras que cargar con esto. ¿Y me estás acusando de ser avara porque no gasté el dinero que en realidad no tengo? Su respuesta fue escalofriante. Se inclinó con los ojos helados, haciendo eco de la primera confrontación en el velatorio, pero esta vez alimentada por los números concretos del extracto. No te estoy acusando de ser rácana. Pagaste 11.500, pero podrías haber llegado hasta los 15.000. Tenías el límite. Simplemente estabas demasiado restringida financieramente por tu propio miedo para hacer lo correcto por Donato. La injusticia de sus palabras, al ver la verdad completa de mi precaria vida financiera retorcida como evidencia de mi egoísmo, fue un golpe en el estómago. Me di cuenta entonces de que no estaba tratando con una madre afligida. Estaba tratando con una mujer que había interiorizado por completo el enfoque de Donato en las apariencias externas y nunca me perdonaría por no ofrecer el espectáculo al que ella se sentía con derecho. No le importaban los números, solo la falta de ostentación. La tensión era ahora una cosa tangible, un muro entre nosotras. Yo tenía que pagar mis deudas, y estaba convencida de que la clave para resolver el desastre financiero, y potencialmente exponer los verdaderos motivos de mi madre, seguía escondida en su armario de la ropa blanca. Sabía que no podía simplemente pedirle la caja. Tenía que encontrar una manera de conseguirla yo misma. Me colé en el armario de mi madre mientras ella estaba fuera. Encontré la caja metálica y vi la verdadera razón por la que Donato murió de repente y por qué mi madre me llamó rácana. No se trataba de los 750 euros, se trataba de 95,000 € que yo no sabía que existían. El enfrentamiento por el extracto de la tarjeta de crédito cortó el último lazo funcional entre Elena y yo, Sofía. Después de que ella se fue de mi apartamento, echando bilis sobre mis restricciones financieras, supe que cualquier esperanza de una relación normal y sana con mi madre se había esfumado, al menos por ahora. Pasé la siguiente semana apenas funcionando, tratando de hacer malabares con mi carga de trabajo freelance, que de repente era urgente, mientras el reloj de los intereses de los 11.500 euros, 11.500 euros, sonaba más fuerte que cualquier cronómetro. Lo único en lo que podía concentrarme era en esa pequeña caja metálica cerrada con llave, oculta en su armario de la ropa blanca. No podía quitarme de encima la sensación de que la fría furia de mi madre no se debía únicamente al funeral modesto, se sentía demasiado intensa, demasiado calculada. Su rabia se sentía como una tapadera para algo mucho más significativo que una afrenta a la memoria de Donato. Necesitaba saber qué había en esa caja, no solo para tener claridad financiera, sino por mi propia cordura. Si contenía documentos que probaban que Donato estaba metido en algún negocio turbio, podría explicar el colapso repentino y la falta de ahorros. Si contenía dinero, probaría que mi madre estaba mintiendo y que deliberadamente me había forzado a endeudarme. El riesgo de entrar en su casa y robar la caja era enorme, nunca me perdonaría, y Javier se pondría furioso si alguna vez se enteraba. Pero el dilema moral de mantener mi integridad frente a asegurar la verdad potencial y un salvavidas para mi deuda no era comparable. Mi propia estabilidad financiera se estaba derrumbando bajo el peso de sus exigencias. Esperé la oportunidad perfecta, que llegó un jueves por la tarde, exactamente 3 semanas después de la muerte de Donato. Elena tenía una reunión regular en su club de tute a la que nunca faltaba. Conduje hasta su casa, tomando una respiración profunda y fría antes de usar la llave de repuesto que todavía guardaba. En el momento en que entré, el silencio se sintió pesado, acusador. Me moví rápidamente, dirigiéndome directamente al armario de la ropa blanca. La caja estaba exactamente donde la había escondido, metida debajo de una pila de toallas viejas y una manta de invierno. Pesaba más de lo que esperaba. Intenté abrir la cerradura, pero era robusta. Finalmente encontré un destornillador viejo y, con manos temblorosas, logré forzar el pestillo lo suficiente como para doblar el metal.
Me tomó unos 5 minutos de forcejeo, lo suficientemente ruidoso como para que siguiera mirando por encima del hombro, convencida de que ella entraría. Cuando finalmente cedió, el sonido fue un fuerte clic metálico que resonó en la casa silenciosa. Abrí la tapa. Se me cortó la respiración. No era un testamento, ni una póliza de seguro, ni un fajo de dinero en efectivo. Era un único contrato fiduciario doblado y un documento grueso y de aspecto oficial de una pequeña caja rural que no reconocía. El contrato fiduciario tenía fecha de hace 4 años. Desdoblé primero el contrato fiduciario. Donato había establecido silenciosamente un fideicomiso irrevocable para Elena. El documento indicaba que tras su muerte los activos restantes, menos las deudas garantizadas, se transferían inmediatamente al fideicomiso para su cuidado a largo plazo. El detalle crucial estaba en el documento bancario, confirmaba la transferencia de 95.000 euros 95.000 euro desde una cuenta de ahorros comercial no revelada previamente al fideicomiso, ejecutada 3 días después de su muerte. Donato había mantenido una cuenta de ahorros secreta y sustancial, y había establecido un mecanismo para protegerla específicamente de los acreedores y aparentemente de mí. Me quedé allí apoyada contra la puerta del armario, sintiéndome físicamente enferma. Mi madre no estaba arruinada. Tenía acceso a 95.000 euros, protegidos de forma segura. Ella sabía de este fideicomiso, o al menos de la existencia de una gran suma de dinero, cuando me vio agotar mi tarjeta de crédito. El dinero era intocable por mí, por la funeraria o por los acreedores menores de Donato, pero estaba absolutamente allí para pagar un funeral digno. No había estado sufriendo por las finanzas, había estado sufriendo por el inconveniente de tener que tocar su nido secreto, incluso una pequeña fracción de él. Y había utilizado mi voluntad de ayudar, mis 2 préstamos existentes y mi nueva y paralizante deuda de alto interés como escudo. La sorpresa no fue solo que ella tenía dinero. La sorpresa fue el cálculo brutal detrás de su enfado. Los 750 euros de los que se quejó no eran un coste que yo había ahorrado, era la cantidad que ella sentía que debería haber sido reembolsada de mi deuda, esencialmente pagándome el funeral, y luego teniendo dinero extra para el ataúd elaborado sin tocar sus 95.000 euro. Quería el espectáculo, quería los 95.000 euro intactos, y quería que yo siguiera atrapada en la deuda de alto interés como prueba de mi egoísmo. Rápidamente volví a guardar la caja y cerré la puerta del armario, apenas asegurando el pestillo doblado. Salí de la casa con los documentos firmemente doblados en mi bolsillo. Sabía que no podía confrontarla directamente todavía, lo negaría todo y destruiría la evidencia. El dilema moral era cegador, ahora tenía la prueba de que me obligó a endeudarme mientras ella sostenía una red de seguridad. ¿Debería exponerla a Javier, arriesgando una guerra familiar completa e irreversible, o debería usar esta influencia para exigir el reembolso de mi deuda, convirtiendo nuestra relación en una puramente transaccional? El juego acababa de cambiar por completo. No expuse su secreto a la familia. En su lugar, le di un ultimátum con la evidencia en mi mano. Su reacción no fue vergüenza, sino una brutal confirmación de que algunas madres valoran más su tranquilidad que la supervivencia financiera de sus hijos. Las 24 horas después de encontrar el contrato fiduciario se sintieron como un vacío presurizado. Yo vibraba con una furia fría que hacía que las semanas anteriores de tensión parecieran un leve temblor. Los documentos que confirmaban que mi madre Elena estaba sentada sobre 95.000 euros 95.000 euro mientras me veía asumir una deuda paralizante estaban guardados a salvo en mi caja fuerte ignífuga. El verdadero coste del funeral no eran los 11.500 euros 11.500 euros que pagué, era darme cuenta de que el amor y la gratitud de mi madre tenían un precio, y ese precio era inferior a la tasa de interés de mi tarjeta agotada. Decidí no contárselo a Javier. Exponer su engaño financiero a la familia lo haría explotar todo instantáneamente. Javier exigiría que me pagara, ella negaría que los documentos fueran reales y la familia se dividiría. Yo no buscaba venganza, buscaba supervivencia financiera y el reconocimiento de que mi sacrificio no solo era real, sino que había sido explotado deliberadamente. Mi enfoque tenía que ser quirúrgico. A la tarde siguiente conduje de vuelta a su casa. No avisé por teléfono. Entré y la encontré en la cocina, limpiando meticulosamente la vieja taza de café favorita de Donato,
una pieza de duelo performativo que ahora podía ver claramente. Tenemos que hablar, dije con la voz plana, desprovista de emoción, lo que pareció ponerla más nerviosa que un grito. Estoy ocupada, Sofía, respondió ella sin levantar la vista, y sigo extremadamente molesta por ese extracto de tarjeta de crédito que dejaste por ahí. La interrumpí, cortándola a mitad de frase. Necesito que me reembolses el coste total del funeral, 11.500 euros. Inmediatamente. Espero que los fondos sean transferidos en un plazo de 48 horas. Finalmente levantó la vista, con el rostro cubierto por una máscara de incredulidad condescendiente. ¿Hablas en serio? Has perdido la cabeza. Acabo de decirte que no tengo ahorros, Sofía. Ahora soy una viuda que vive de una pequeña pensión. Apenas tengo para cubrir los impuestos. ¿De verdad crees que te habría dejado pagar si tuviera esa cantidad de dinero? No respondí con palabras. Saqué los dos documentos clave, el contrato fiduciario y la confirmación bancaria que mostraba la transferencia de 95.000 € del sobre que sostenía y los deslicé sobre la encimera de granito hasta que se detuvieron justo delante de ella. Ella no necesitó leerlos. Sus ojos, que hacía un segundo estaban llenos de indignación justificada, se quedaron completamente inexpresivos. El color se drenó de su rostro, dejando sus pómulos blancos. Por un momento se quedó completamente en silencio, sus dedos apretándose alrededor del borde de la encimera. Fue el momento de exposición absoluta y aplastante. «Revisaste mis cosas», susurró, su voz se quebró, pero la emoción no era vergüenza, era pura violación. «Encontré la caja donde escondiste la evidencia de que me mentiste, le mentiste a Javier y me viste asumir una deuda ruinosa de altos intereses solo para no tener que tocar tu nido de seguridad secreto», la corregí, manteniendo mi voz baja y firme. No se trataba de la dignidad de Donato. Se trataba de tu conveniencia personal y de tu percepción de que 95.000 € intactos se ven mejor que 83.500 euros. Usaste mis dos préstamos existentes como prueba de que yo era la financieramente irresponsable, la hija rácana, mientras esta red de seguridad estaba justo debajo de tu nariz. Finalmente encontró su voz, no en disculpa sino en justificación. Ese dinero es para mi futuro, Sofía. Para cuando sea vieja, para facturas médicas, para un lugar donde vivir. Tú tienes toda la vida por delante, puedes recuperarlo. Yo no puedo. Donato trabajó toda su vida para darme esta seguridad. Si gastara incluso 11.500 € ahora, entraría en pánico. Se habría ido, ¿y luego qué? Eres joven, puedes permitirte cargar con la deuda por un tiempo. Esto es una cuestión de mi tranquilidad. Esa fue la confirmación definitiva. Mi abrumadora ansiedad financiera era simplemente una molestia temporal para ella, fácilmente justificada por su necesidad de paz mental. La carga financiera que yo llevaba era un precio justo por su confort psicológico. No te estoy pidiendo que gastes tu futuro, le respondí, recogiendo los documentos. Te estoy pidiendo que corrijas un error deliberado. Tienes 48 horas para transferir los 11.500 €. Si no lo haces, enviaré copias de estos documentos a Javier, y le dejaré que saque sus propias conclusiones sobre por qué tuve que pagar el funeral de Donato con mi propia deuda de altos intereses, a pesar de sus preparativos financieros para ti. Me fui. No esperé su respuesta. 42 horas después apareció una notificación en mi teléfono, un depósito de 11.500 € llegó a mi cuenta corriente. Ella pagó. Eligió el dinero sobre la guerra, demostrando que los 95.000 € eran más importantes para ella que la relación con su hijo. Usé el dinero para liquidar inmediatamente la deuda de la tarjeta de crédito de alto interés. Técnicamente volví al punto de partida, con mis dos préstamos originales, pero el coste emocional fue incalculable. Nunca le mencioné el fideicomiso a Javier. Mi madre nunca me volvió a llamar después de ese día, y yo no la llamé a ella. El silencio fue absoluto. La historia no es sobre los 11.500 €, es sobre la claridad devastadora que vino con ellos. Me di cuenta de que algunas personas siempre elegirán su propia comodidad, seguridad y percepción de dignidad por encima del bienestar inmediato de las personas que dicen amar. Mi madre obtuvo su tranquilidad protegida por 95.000 €.
Yo recuperé mi independencia financiera, pero perdí la ilusión de una familia. A veces las cosas más caras que pagamos no son con efectivo, sino con el conocimiento doloroso y final de quiénes son realmente nuestros seres queridos. Y esa es una deuda que nunca se puede pagar del todo.